Reciban un cordial saludo de parte de los coordinadores del seminario Páginas de Marx. Quien les habla es Santiago Alarcón, quien junto con Ángela Ávila y Ricardo eh, somos los coordinadores de este espacio, y a continuación procederé a realizar el comentario que se constituye como una referencia un poco más global, un poco integradora de las intervenciones y los aportes que ustedes hicieron alrededor del texto que teníamos como referencia, el cual les recuerdo era aquel escrito de Marx, cuyo es un artículo de prensa cuyo nombre es El movimiento contra la Iglesia, demostración en el Hyde Park, que se escribió el 25 de junio de 1855, cuando Marx tenía su estadía en Londres. Eh, es inevitable no sentir una, una especie de gratitud, de gratificación y de sentir que la labor que estamos realizando con la Escuela Maestros de la Sospecha de una u otra forma está rindiendo sus frutos. Al escuchar los audios de las personas que intervinieron, siente uno la compenetración, la disposición a interpretar, leer, entender y por supuesto a sacar sus propias impresiones, en este caso sobre este texto de Marx, que como bien hemos dicho, Marx por su exigencia como pensador nos demanda un poco más de nuestra disposición para pensar. Marx no es un pensador fácil, Marx es un pensador difícil, y en esa dificultad reside también su riqueza como pensador, porque en cuanto nos detenemos a reflexionarlo e interpretarlo, como hicieron muchos de ustedes en esta ocasión, nos damos cuenta que tiene mucho calado y mucho para, para, para darnos a entender sobre diversos fenómenos sociales. Así que luego de haber escuchado el conjunto de comentarios que realizaron, eh, siento yo que unos aportes de las características que se hicieron eh, demuestran esto que les acabo de decir, esa compenetración de ustedes en las actividades y a interpretar el texto. Que como bien también anotaban en los comentarios, pues bueno, también hay un encanto, hay un estilo literario que Marx eh, contiene en sus obras. Eso lo han resaltado ya varios autores. Marx tiene una pluma muy fina, difícil, pero a veces tiene sus estilos bien particulares, y bueno, para muchos fue aclarador y develador este texto en muchos sentidos. Y bueno, entonces a continuación quiero dividir el texto como recientemente lo hacemos, perdón, no solamente el texto, también sus intervenciones, en una serie de temáticas que confluyen en los aportes que ustedes realizaron, y bueno, trato de que se articulen de la mejor manera posible. De un lado, en este texto, yo creo que lo principal que podemos notar es una frase que Marx utiliza ahí al inicio y que le sirve para manejar una idea que es muy propia de su visión histórica, que es una idea que de hecho marxistas posteriores mantendrán, y es que siempre cualquier proceso de transformación o cualquier, digámoslo, intentona de cambio social, aquellas fuerzas sociales conservadoras que son representantes y encarnan el viejo orden social y mundial, de alguna manera se obstinan y tratan de limitar en la medida de lo posible esas transformaciones sociales que en muchos casos son inminentes, que fuese cual fuese la pataleta que hicieran esas fuerzas conservadoras, los cambios sí o sí van. La cuestión es de qué tipo y qué alcance tendrán esos cambios. Ese día es bien interesante. Antonio Gramsci y León Trotsky han recogido mucho ese momento de reflexión. Bueno, Antonio Gramsci fue un revolucionario comunista italiano, uno de los autores más importantes del marxismo, y León Trotsky, pues bueno,
uno de los dirigentes de la Revolución Rusa de 1917 en Rusia y también pues un marxista. El primero, Gramsci, tenía esa idea aquella de que siempre cuando determinado régimen político reacciona con demasiada fuerza, eso es un signo también de su debilidad, que tiene que adaptar a las masas por la fuerza porque no obtiene su obediencia a partir de su propia voluntad. Entonces por eso tiene que reaccionar. Y en el caso de Trotsky hay una frase que quizá no la diga y la recuerde de la mejor manera, pero es algo así como que la burguesía cuando cede en algo es porque teme perderlo todo. Entonces por eso lo recordaba, porque cuando Marx nos recuerda esa primera frase, la decadencia de las fuerzas sociales que hay ante esos cambios que son inminentes, cuando hay una muerte de la vieja sociedad, ese caso de la muerte, ante esa posibilidad, reacciona violentamente. Digamos lo que esa actitud colérica, esa expresión de desespero e impotencia que tienen es porque no van a recuperar o obtener el poder que otrora tenían. Y tal es el caso que nos pone Marx en este caso de la oligarquía inglesa y, como bien dice, de su hermana melliza, la iglesia. Eso lo quería situar por un lado porque no solamente es una frase y una máxima, como bien dice Marx ahí, sino que constituye también una idea general también de la visión histórica y política, por ejemplo, de estos dos otros autores que les hablé. Luego, un punto en el cual ustedes también lograron extraer una reflexión importante es notar la confluencia y la articulación de intereses entre religión, política y economía. Marx nos lo pone muy claramente. El gran capital cuando apoya la ley de cierre de tabernas es porque eso de alguna manera le ayudaba a limitar la competencia que los fines de semana tenía de los pequeños comerciantes. Entonces, esa medida afectaba los intereses económicos, pero de las clases inferiores a la burguesía, los pequeños y los medianos comerciantes, y en el caso del ocio, y la posibilidad de un lugar de esparcimiento para los obreros. Esto es bien interesante porque vemos, y esto es, digo, creo que es algo que ya podemos ir concluyendo como algo que es muy fino en el análisis marxista, particularmente en este caso de Marx, lo hemos visto ya en una versión histórica de Engels, pero en este caso lo vemos, es como el tema de la religión, el tema de ciertos acontecimientos está aterrizado terrenalmente. Y en este caso, cómo esa religión se pone al servicio de la moralidad y de las costumbres que se acomodan a las clases privilegiadas, a la oligarquía inglesa en este caso y al gran capital, a la gran burguesía expresada en las grandes tiendas. Es bien interesante ese punto porque vemos que hay un uso, si se quiere, amañado de la moralidad, donde la moralidad no rige, o las leyes que, digamos, se prescriben de la religión, no se aplican con el mismo rasero para todos los miembros de la sociedad, sino que ahí hay un contenido de clase, claramente de clase, que se acomoda, como les decía, digámoslo, a los pedidos morales de la clase burguesa o a las clases privilegiadas, pero que no toma en cuenta eh, la forma, el esparcimiento en este caso, que tienen las clases desposeídas. Eh, Alguna vez recordaba yo, cuando leía este texto, una situación que vimos en nuestro país que se dio hace poco y es como, por ejemplo, las pocas cosas que tienen los asalariados en nuestro país, que es, digámoslo, la posibilidad, y pensémoslo en términos de esparcimiento, no sé si, por ejemplo, posiblemente no a muchos les guste ver el fútbol, yo particularmente sí lo veo, no mucho el colombiano, pero sí otros, pero lo que sucede es que, por ejemplo, ya hay una serie de requisitos económicos, de trabas, de comprar un poco de cadenas televisivas, por ejemplo, una que llama Winmass, otra que DirecTV, para poder ver partidos o internacionales o incluso del mismo fútbol colombiano. Y esas restricciones, pues,
poner un carácter económico, al cobrar requisitos, al cobrar una cierta suscripción, pues suponen siempre más trabas para las clases obreras. Eso podría tomarlo uno como un ejemplo más de esas serie de medidas que no toma en cuenta, o sea, que tiene, por ejemplo, de esparcimiento, de posibilidad de disfrute de su tiempo libre un obrero, pues, por ejemplo, ver un partido de fútbol. Y muchos, por sus requisitos económicos, pues no podrían tener el acceso si tienen que pagar más por pagar estas suscripciones. Bueno, tomaba ese ejemplo porque creo, y en la saga de los ejemplos que ustedes ponían de la actualidad, puede uno ver diferentes casos de esas situaciones. Bueno, dicho esto, quisiera recordar y poner presente ya de manera más clara algunos comentarios que ustedes hicieron que me parece que son que ameritan pues un, una conversación aparte. Ustedes insistieron mucho en la relación que tiene el texto con hechos recientes, con hechos de actualidad, y particularmente fue muy presente la coyuntura. Ya yo concuerdo con ustedes, y esto nos sirve un poco para tener visión histórica en los análisis, ¿no? Una cosa que nos transmite el propio marxismo. Esta mirada estructural que tiene de la sociedad permite ver reacciones que son semejantes en diferentes periodos históricos. No, no quieren decir que sean una calca, pero sí hay procesos semejantes. O sea, nosotros podemos representar claramente cómo ante el declive hegemónico del uribismo o las consecuencias que han tenido económicamente procesos neoliberales, pues bueno, han llevado a que las fuerzas políticas que los defienden y los actores que los encarnan hayan entrado en una especie de decadencia, de deslegitimidad, y al encontrarse con una fuerza social resistente que les planta cara, que sale a manifestarse, pues su temor de perder ese dominio los hace reaccionar violentamente, ¿cierto? Entonces sí hay una conexión directa entre esos, o digámoslo, una cierta relación entre esos hechos que nos pone Marx y algunas cosas que hemos visto en la actualidad. Si bien yo lo mantuve ahorita, me parece que es necesario una especie de comentario aparte, lo que es el acomodamiento de a veces algunas posturas religiosas frente a las cuestiones de época, ¿cierto? Como a veces ante esos, lo que decía anteriormente, cambios inminentes que se están dando, si quiere a futuro determinada fuerza social o en este caso una postura ideológica como la religiosa y la iglesia en particular, quiere mantener una especie de legitimidad aún, pues debe ceder un poco también a los cambios, a las posiciones de la época, ¿cierto? Si eso supone contradecir algunos de sus postulados más ortodoxos, muchas veces no van a tener ningún problema. Las fuerzas más conservadoras de la sociedad pueden ceder un poco y aparentar cierto progresismo, o como dice pues el mismo Marx, tienen la tentativa de llegar a un acuerdo con los disidentes. Es decir, si llegan a un acuerdo es porque saben de la fuerza que tiene esos disidentes, que puede suponer su propia destrucción, y entonces en esa medida se plantean algunos cambios. O sea, la iglesia anteriormente, y en muchos de sus comentarios ustedes lo recalcaron, esa iglesia era más recalcitrante, tenía mucha más influencia en el ámbito político, y pues mal que bien hoy vemos a un tipo como pues, el Papa Benedicto XVI, que no tiene ningún problema en decir que hay que tratar con amor a los homosexuales y toda la cosa, pero antes para ese tipo de personas lo que había era la hoguera. Entonces, digamos que hay unas fuerzas sociales que exigen ciertos cambios de la época, y estas fuerzas sociales, aunque hayan estado en las antípodas de esas posiciones, pues bueno, se ven obligados a ceder. Pero eso es, digámoslo, una reacción de esas fuerzas conservadoras ante el temor de perder legitimidad y poder también. Una cosa que es bueno pensar, que creo yo que estuvo de forma muy lúcida presentada en algunos comentarios, y es que todo lo que esto nos supone en esa intervención de la limitación del esparcimiento, de la cerveza, de cerrar
las tabernas donde se reunían los obreros y podían departir, lo que nos habla es también una limitación del goce, del goce espiritual, no, digámoslo, puede ser espiritual, ¿cierto? Pero ahí no tendríamos pues los elementos para ver hasta qué punto hay esa relación, digámoslo, en este caso del alcohol con la bohemia, pero creo que, que, que apareció ese punto y se puede plantear esa limitación del gozo espiritual que también se plantea ahí, del esparcimiento para las clases obreras, en este caso por esa imposición de coerciones económico-morales. Digo económico-morales porque pues había esa imposición desde la propia iglesia, pero se conectaba directamente con algo que favorecía al gran capital. Entonces ahí se imponía ese sacrificio del tiempo, en este caso de los fines de semana, pero ya para un sector específico de la sociedad cuyo poquito tiempo que tenía de libre era justamente esos fines de semana. Entonces casualmente son los desposeídos los que en este caso vienen a soportar ese tipo de sanciones. Eh, Luego me parece interesante que se haya llamado la atención sobre algo que parece ser una exageración de Marx, y es que decir Marx en alguna parte que no podríamos decir sin miedo a exagerar casualmente, dice Marx que a partir de ese movimiento del Hyde Park comienza la Revolución Inglesa. Bueno, sabemos que a la final no fue, pero de todas maneras no quería dejar pasar que se dijo y se advirtió eso, que también es peligroso estar invocando románticamente la revolución, es un proceso un poco más complejo. No creo que esa fuera la actitud de Marx, quizá tenía más un sentido agitador, y hay que recordar que el texto se escribió en el 55, hay que ver también con cuáles intereses para publicarlo y para animar los anónimos de lucha, seguramente en ese sentido lo hizo. Pero lo que sí es importante ver es, y esto lo manifestaron, es que esos procesos de cambio, por un lado, tanto de las clases detentoras del poder, las clases dominantes, se planta una posición que no se presta a dudas, que intervienen violentamente, que atacan a quienes los vayan a contradecir o que protesten contra ellos, pero lo que nos plantea es el escenario del conflicto, ¿cierto? Que esa transformación de la sociedad siempre tiene una relación directa con procesos de conflicto. Y concuerdo con quien lo decía, que eso no implica un llamado abstracto o inmediato hacia la violencia, sino que simplemente hay que pensar el conflicto más allá que una cosa de, no sé, de tirar balas o lo que sea, y que conflicto es, como dice Marx, lucha de clases, que no es otra cosa más que intereses que entran en confrontación, en este caso de dos adversarios o de más adversarios que sí chocan porque tienen necesidades y posiciones distintas. Pero al decir lucha de clases me parece que con esto quisiera ir cerrando, si hace más que necesario, y creo que el texto da la oportunidad para ello, de aclarar un poco el término mismo de clase. ¿Por qué Marx lo dice? Esto es bueno señalarlo y un poco porque, como aquí, y eso era algo que veíamos en el proceso de la evaluación, hay muchos que apenas se acercan a Marx, o que si lo conocían a Marx, lo conocían a oídas, lo identificaban, lo ubicaban, pero no se habían profundizado y no habían tenido la oportunidad de entrar propiamente en sus textos, analizar en detalle qué es lo que propone Marx. Y bueno, es inevitable que alguna vez hayan escuchado la frase de lucha de clases, y eso cómo se come, eso qué quiere decir. Y bueno, pues también los políticos más recalcitrantes, más defensores del statu quo, a cada rato invocan cuando quieren hacerle una crítica a un opositor, que no, que es que vienen otra vez a defender la idea de la lucha de clases. Pues, más allá de toda esa verborrea periodística, de toda esa demagogia política, esa frase tiene un enorme contenido histórico y sociológico que merece eh, recordarse. No dará el tiempo, pero solamente quisiera aclarar algo que está ligado a esa frase que tiene que ver con el entendimiento propiamente de la noción de clase.
Por un lado, concuerdo en una intervención muy lúcida que decía que la clase es algo que se construye desde los actos y de las prácticas, es decir, una cuestión de nuestra cotidianidad. Y nuestra cotidianidad como seres humanos no es una cosa que se riña solamente por lo económico, sino que se relaciona a lo cultural, como lo religioso, pero también lo político. Ahora bien, ¿eso qué nos supone? Que la clase, y esa es la, digámoslo, la idea fuerza en Marx, es que la clase tiene que ser entendida como una totalidad social y no simplemente como una determinación meramente económica, que es como comúnmente se suele señalar en Marx, en el marxismo, desde muchas áreas, desde la simplificación vulgar de los políticos de derecha, como de algunos académicos posmodernos particularmente, que si habrán leído una introducción de Marx será mucho. A veces se quedan simplemente en la solapa de los libros y de ahí no pasa. ¿Qué pasa? Que al hablar de una totalidad hablamos de diferentes estancias que se configuran en la noción de clase. Es decir, podríamos decir que eso que les nombraba ahorita, lo cultural, lo religioso y lo político, se vinculan, pero hay un centro de gravedad que ordena todo lo demás. El énfasis del marxismo es decir que en esa totalidad la instancia económica sirve como una especie de eje articulador que la vida social, que a la vida social le va dando forma. Por poner un ejemplo, existía, por ejemplo, religiosamente que el domingo era un día de trabajo. Pues el capitalismo no tuvo ningún reato en superar, por ejemplo, una idea cultural tan acendrada en determinadas religiones, sino que puso ya como cotidianidad propia que se podía trabajar un día domingo. Ese podría ser un ejemplo muy simple, pero da muestra de que en determinados momentos, cuando en esa clase social eh, entran en tensión dos instancias, en este caso lo religioso y cultural, con lo económico, eso económico termina por imponerse. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la determinación y la reproducción de las condiciones de vida de cada ser humano. O sea, independientemente de lo que piensa, de sus convicciones, muchas veces la sociedad en su seno puja a que las instancias o las decisiones económicas sean las que terminen primando y digámoslo, imponiéndose sobre las otras esferas. Eso no quiere decir que lo económico sea lo único, sino que tiene una cierta primacía sobre los otros elementos que también configuran y se relacionan con la clase social. A partir de esa noción de la clase social que limita unos accesos económicos, por ejemplo, también hay unos límites espirituales, o digámoslo así, unos límites a los accesos a la cultura. Es muy difícil que alguien de un barrio popular que subsista en una familia con un salario mínimo, es muy difícil que esa persona tenga el tiempo, tenga la interacción y la relación social con personas de un medio cultural que, por ejemplo, le ponga en la mano un señor como William Shakespeare. No, ojo, no es que ese ser humano tenga incapacidades mentales o propias o subjetivas para entender a Shakespeare, es que el medio social en el que él vive, que le exige trabajar, que le exige estar atento a su familia, y que ya tiene una historia de tradiciones culturales que le han transmitido unas valoraciones sobre la vida donde, por ejemplo, le diga, es que el tema del amor se piensa, no sé, con Darío Gómez o una ranchera, no con un autor como Shakespeare. Ojo, no estoy emitiendo un juicio de valor, estoy simplemente diciendo que hay una distinción fundamental que a partir de esa configuración económica te determina tu relación con la cultura. Entonces, quería terminar con esto porque evidentemente la noción de clase social es una de las nociones más ricas que hay en Marx y paradójicamente más malentendida desde diferentes ámbitos, no solamente desde los oponentes del marxismo, que se entiende que no lo quieran eh, señalar con la precisión conceptual y teórica que hay en Marx y en el marxismo, sino que es lamentable también desde otros discursos postmodernos y también hay que decirlo desde discursos feministas. No hay el tiempo y quizá me meto pues en un tema complejo, pero
bueno, uno se sorprende de algunas afirmaciones. Pero quería dejarlo ahí y para no extenderme más, dejaría el comentario en esta ocasión hasta aquí. Y bueno, agradecerles nuevamente por los aportes, por la atención siempre dispuesta de ustedes y bueno, simplemente dejarles nuestro mejor saludo de parte de Ángela, Ricardo y mi persona Santiago Alarcón. Seguiremos en contacto y cualquier inquietud, duda o crítica estaremos prestos a escucharlas. Un abrazo y que estén bien.